Acabamos de celebrar el Día del Maestro, pero en realidad estoy hablando ahora de este tema porque para el maestro no debe haber solamente un día, deben de ser todos los días, porque es tan importante la actividad que cumple, al menos como la recuerdo de la época de mi época escolar o de colegio o de universidad. Era tan grato compartir con el maestro con tanto entusiasmo que llegaba para darnos no solamente la lección de ese momento, la clase de ese momento, sino para compartir toda una vida, porque felizmente he tenido maestros que han sido con cada uno de las clases que él daba, cada una en la mañana o en la tarde, eran verdaderas lecciones trascendentes, lecciones de vida. Y no se limitaban únicamente al hecho de llegar, de hablar o de retirarse al concluir la hora de clase. No, siempre había un espacio adicional para conversar con el maestro. Un maestro que sonreía, un maestro que compartía, un maestro que divertía, porque de eso se trata. Hacer del aprendizaje un divertimento. Nosotros estamos equivocados si vamos únicamente a clases a aprender una lección y a dar un examen y a esperar las calificaciones al final. Eso es aburrido, eso es una rutina. En las clases hay que ser distinto, hay que ser innovador, hay que ser creativo, hay que dar algo más que esa clase para luego tomar una lección y luego poner una calificación. A mí me ha pasado que he visto algunos alumnos muy dedicados, ¿no?, y empeñados en solamente estudiar para las calificaciones, estudiar y estudiar para dar la lección. Pero esos que han sido los primeros en la clase, por ese enfoque tan cuadrado que tiene, en la vida no son los triunfadores. Por eso hay que aprender con divertimento, con alegría, para que fluya la creatividad. De esa manera vamos a tener nosotros grandes oportunidades de vida. Y los maestros nos dan esas lecciones importantes. Pero tratemos de que cada momento de clase sea una experiencia mágica, porque ahora hay algo más que las matemáticas, hay algo más que la geometría, es el desarrollo del ser humano, el aprendizaje para ser mejores personas. ¿Cómo vamos a hacerle frente a la vida? Hay tantas sorpresas, hay tantas angustias, hay tantas trampas. Y el profesor tiene que conversar de esto con sus alumnos. Y hay profesores que de hecho lo hacen. Es importante ahora entrar en un mundo distinto, donde el alumno aprenda a pensar, que el alumno aprenda a preguntar, que el alumno aprenda a resolver situaciones. El mundo es un gran laberinto ahora. Fíjense lo que estamos viviendo ahora, no en nuestro país, en el mundo entero. Las crisis hacen que fluya la creatividad. La creatividad surge a partir del problema. Ahí es que despierta el intelecto, las ideas, ¿no? Y las crisis ayudan mucho. Es como la persona, por ejemplo, que tiene diabetes. Yo me he topado con personas que tienen enfermedad de diabetes y ¿saben lo que me han dicho? Agradecen a la enfermedad porque a partir de esa enfermedad ellos pueden disciplinarse. Entonces van a controlar su alimentación, van a controlar sus actividades, van a hacer más ejercicios para que la enfermedad no prospere, ¿no?, y no los atrape o no los lleve a la tumba. Igual pasa con la crisis, que no nos atrape, que no nos lleve a la tumba.
tenemos que ser disciplinados, disciplinarnos para poder sobrellevar esta angustiante situación que es específicamente en lo económico. Tenemos que aprender a dosificar la economía. Tenemos que aprender a ser disciplinados en los gastos. Tenemos que aprender a dar prioridades a los asuntos. De esa manera va a ser posible que nosotros salgamos avanti, salgamos bien liberados de esta crisis, de estos problemas o de estas enfermedades. Por eso es que los japoneses dicen que las crisis es igual a oportunidad. Pues esa es la oportunidad que tenemos para hacer mejores las cosas. En el hogar conversemos todos, pero dejen a un lado los celulares, dejen a un lado las tablets, dejen a un lado los televisores, a conversar en familia, a organizarnos como una empresa, que el padre sea el gerente general, la madre que sea la gerente de recursos humanos, el hijo, el más grande, el más fuerte, que sea el jefe de seguridad de la casa, y la hija que tenga mayores condiciones para organizar, que sea ella quien sea la jefe de compras. ¿Se dan cuenta? Creativamente, organicemos nuestro hogar para que la crisis no nos atrape y no sufrir, sino salir adelante, y que siempre sea nuestro hogar un refugio de paz y de felicidad. Ese es el gran objetivo en esta vida nueva que todos queremos conseguir. Muchísimas gracias.